tiene que ver con soluciones que se dan para el manejo de sensores capacitivos. Obviamente esta presentación es de Microchip. Y bueno, la presentación es de la marca, es original, así es de que está en el idioma inglés. Y bueno, vamos a manejar la presentación de esta manera, ¿de acuerdo? En esta diapositiva pues nos presentan qué objetivos tendremos al finalizar el tema o la clase. Obviamente esta presentación se va en su momento a lo que era la parte práctica, la parte de interacción con hardware, con algún kit de desarrollo de esta propia marca. Pero lo que intentamos rescatar, por supuesto, es la parte teórica, ¿sí? Entonces vamos a conocer cuáles son los principios de funcionamiento de los sensores touch capacitivos. Vamos a aprender primero lo que serían los conceptos básicos de capacitancia y cuáles serían los dispositivos, en el caso de la marca de Microchip, que nos podrían ayudar a resolver o dar solución a los temas de sensores capacitivos. Obviamente hay varias gamas de microcontroladores, aquí serían de la familia 16F, la familia 18F y otros especializados como también forman parte de la familia 18F y de la familia 24F. Y cómo utilizaríamos los periféricos precisamente para dar solución a los sensores capacitivos y algunas técnicas que tienen que ver con el manejo de las capas a nivel de PCBs o las tarjetas donde montamos los sensores. Bien, primero, todos sabemos que los capacitores tienen principios de funcionamiento muy básicos, pero también en cuestión de su construcción. La fórmula de la capacitancia, como todos conocemos, pues depende de dos constantes, principalmente la permitividad del espacio libre, que está dado en picofaradios por metro, y en este caso es una constante de 8.8, y la constante dieléctrica, que tiene que ver con el espacio que hay entre las dos áreas donde se construye el capacitor. Este dieléctrico, entendámoslo como un aislante entre los dos conductores, entre las dos áreas que tenemos una enfrente de la otra. Entonces hay que ver qué tipo de dieléctrico tenemos para poder determinar la capacitancia. Obviamente la capacitancia depende del área de las dos placas que tenemos enfrente, una de la otra, y de la distancia entre ellas. Esos son los principios de construcción de un capacitor. Los sensores touch que utilizamos en teléfonos o en muchos de los productos electrónicos están construidos bajo este principio. La constante dieléctrica, marcada como E subíndice R, presenta diferentes características. Puede ser el propio material del PCB, que en este caso sería un FR4, en cuyo caso la constante sería entre 4.20 y 4.70, dependiendo del material que se le incorpore al FR4, es decir, algunos polímeros que se le agregan o también la fibra de vidrio que se incorpora en estas tarjetas. Y luego tenemos el CEM1, que son parte de los componentes químicos que se utilizan para los PCBs flexibles, en este caso la constante de 3.8 a 4.5. Para el caso del vidrio también debemos de tener en cuenta algunos aspectos en cuestión de estas constantes, y tenemos por ejemplo vidrio mezclado con acero, borosilicatos, entre otros elementos químicos que se utilizan ahí para darle ciertas texturas y colores al vidrio principalmente. Obviamente no podemos dejar de lado los plásticos, que son ampliamente difundidos en muchos de los productos electrónicos, y así tenemos algunos de los más usados, como son las resinas epóxicas, los acetatos, los policarbonatos y el polietileno. También tenemos, entre otros, constantes dieléctricas, lo que podría ser el agua, específicamente en forma líquida, la mostaza o la cápsula, el hielo y la nieve. Seguramente se estarán preguntando qué tiene que ver aquí el agua,
la mostaza, la cápsula, el hielo o la nieve. Bueno, muchos de los productos que actualmente tenemos por ahí, sobre todo en la cocina, algunos de nuestros productos electrodomésticos tienen ya sensores touch. Puede ser el refrigerador, el horno de microondas o incluso la estufa o algún otro producto para el procesamiento de alimentos. Y regularmente cuando estamos manipulando estos elementos, pues si se está cocinando, en algunas ocasiones se trae por ahí algo del alimento en las manos y estos son solo algunos ejemplos. Nos mojamos o nos lavamos las manos o podemos estar preparando por ahí algún sándwich, algún hot dog, nos embarramos de mostaza, cápsula y queremos manipular algún dispositivo. Más o menos esa es la idea. ¿Cómo se construyen los sensores touch? Pues como ya vimos son dos placas, una enfrente de la otra y en este caso las placas las vamos a construir con PCBs. Colocaremos una placa en una cara y otra placa en la cara posterior y esto formará un capacitor. En la parte frontal, la que dará la vista hacia las personas, se colocan por lo general algunas cubiertas, que en este caso pueden ser plásticas, como las que ya mencionamos, y con la intención de provocar un aislamiento de carácter eléctrico entre el circuito y el humano, obviamente, para evitar cualquier daño que pueda haber hacia las personas. Bien, entonces tenemos como base el PCB, el FR4 en la mayoría de las veces, estas tarjetas verdes que por lo regular vemos en la mayoría de los diseños de circuitos impresos. Y bueno, la capacitancia dependerá entonces del área de estas placas y de la distancia entre ellas, en donde la distancia pues dependerá del grosor al mismo tiempo del PCB. Esto ya nos da una capacitancia. Sin embargo, cuando nosotros tocamos sobre la superficie del sensor, también estamos provocando una capacitancia. Y en este caso lo que estaríamos haciendo es sumar la capacitancia, lo que significaría que estaríamos colocando capacitancias en paralelo con respecto al sensor, que en este caso es el sensor touch con el que estamos trabajando. Originalmente tendríamos una capacitancia base, que sería la capacitancia propia del sensor, y le estaríamos sumando una capacitancia cuando nosotros lo tocamos. La diferencia de las capacitancias es lo que nos permite saber si el sensor fue tocado o no. Obviamente, ya se habrán de imaginar que las capacitancias de estos elementos pues no son muy altas, lo cual lo convierte en dispositivos un poco complicados en cuestión de detección, precisamente porque las capacitancias no son muy altas. De esto se derivan muchos factores para la detección. Una tiene que ver con el tamaño del sensor, otra la posición que utilizamos para tocar el sensor con el dedo, y obviamente para esto pues hay una cantidad muy alta de combinaciones en cuestión de cómo podemos tocar un sensor. Incluso cuando estamos cerca de estos dispositivos a veces hasta jugamos, ¿verdad?, con ellos a ver de qué manera pueden tocar o a ver si fallan haciendo el toque. Bueno, esas son algunas de las variables que se manejan en cuestión del touch. También tiene que ver con el grosor de los materiales que se utilizan para cubrir los sensores, los materiales o en algunos otros casos los elementos que tengamos por ahí en la mano, pueden ser globos, pintura, ya mencionamos agua, cápsula o algún otro material que traigamos por ahí impregnado en los dedos, ¿verdad? También influye mucho el calor, la humedad y bueno, los metales que estén cercanos. Así es que pues eso hace que el diseño se vuelva bastante complejo. Regularmente la capacitancia que se maneja en estos sensores suele ser una capacitancia pequeña que va de entre 8 a los 100 picofarads. Y estas capacitancias pues suelen sufrir un desplazamiento del valor que está entre 0.5% hasta el 20%, lo cual pues vuelve
complejo la detección del cambio de capacitancia. En el mejor de los casos, pues estaríamos trabajando entre un 5 y un 25%, lo cual lo hace ya un poquito más favorable para su detección. Así es de que pues tendremos que buscar alguna técnica que nos permita detectar mejor ese cambio de capacitancia. Y bueno, hay varias soluciones. Una de ellas es utilizar un capacitor para crear un oscilador, que se conocen como osciladores de relajación, utilizando un capacitor. Y bueno, cuando tocamos nosotros el sensor, incrementamos el valor del capacitor, así es de que esto provocará algún cambio en la frecuencia, cosa que se puede detectar. Entonces, pues ya tenemos una técnica para determinar si el sensor fue tocado o no. Otra forma de hacerlo es midiendo el voltaje o la corriente sobre los sensores, que en este caso pues es un poquito más complejo, pero se puede hacer. Así es de que serían dos de las metodologías para poder detectar cambios en sensores. Y bueno, ahí tenemos algunas gráficas que nos explican esta situación. Obviamente, en el cambio de la frecuencia, nosotros estaríamos cargando y descargando capacitores para poder medir el tiempo de carga, igual como se trabaja con un oscilador tipo LM555, que ya conocen. Otra sería utilizar una técnica para medir el voltaje y en función del voltaje determinar la carga que tiene el capacitor y por ende determinar si fue tocado o no. ¿De acuerdo? Y bueno, la marca en su momento pues presenta por ahí una serie de dispositivos que permiten asegurar que la capacitancia puede ser detectable y con esto instrumentar un equipo para poder detectar no solamente un sensor, sino varios y saber qué tecla pudo haberse presionado en su momento o tocado en este caso, ¿no? Bien, ¿qué son los osciladores de relajación? Esa es una de las preguntas que probablemente tengamos. Y bueno, ¿cómo puedo implementarla para dar una aplicación tipo touch? Sí. Bueno, en este caso, primero entendamos el concepto básico de un arreglo RC, donde manejamos los tiempos de carga y descarga de un capacitor, que está definido por tau. Sabemos que aproximadamente el 90% de carga del capacitor lo obtendremos 5 tau, es decir, 5 veces el tiempo de carga-descarga del capacitor, y lo tendremos ya al 90% de su carga, lo que nos permitiría entonces determinar si ya hay voltaje en el capacitor o no. Esa sería una parte del funcionamiento. La otra, aprovecharlo para que esos tiempos de carga y descarga nos puedan producir una oscilación. Obviamente, en este caso, el capacitor del que estamos hablando es el construido directamente en el PCB y en serie tendría una resistencia para determinar el tiempo de carga y descarga. Es importante que determinemos en algún momento con qué velocidad queremos la detección, porque justo la resistencia que coloquemos en serie pues nos va a ayudar a acelerar la velocidad de toque por la velocidad de carga y descarga del capacitor. Obvio, cuando nosotros tocamos el capacitor, pues esperamos que haya un cambio. Esto, como aumenta la capacitancia, pues aumenta también el tau. Y el tiempo de carga completo que se da a los 5 tau, pues también se prolongará. Existen varios microcontroladores de la familia Microchip que pueden absorber este tipo de aplicaciones. Ustedes las están viendo en pantalla y bueno, son algunas opciones que ya están prefabricadas para esta aplicación. ¿Cómo funcionan? Pues si ustedes recuerdan cómo está construido un 555, recordarán que tenemos dos comparadores para medir precisamente la carga del capacitor a través de dos resistencias y en base a esto determinar el ciclo de trabajo del oscilador que está funcionando en base a un latch tipo SR, donde estará conmutándose el 1 y 0 dependiendo del tiempo de carga y descarga del capacitor. De manera muy similar, estos osciladores de relajación
es cómo funcionan. Así es de que utilizamos por ahí estos amplificadores operacionales en modo de comparación que ya están integrados en el circuito para establecer el comportamiento a las salidas que determinarán a su vez el comportamiento del latch. Y en este obtendremos un 1 o un 0 y la conmutación o el toggle del flip-flop que nos estará generando esta frecuencia. Obviamente habrá que tener un elemento de retroalimentación para estar garantizando el cambio del latch. Y bueno, este tipo de circuitos son los que podríamos utilizar para mantener la carga y descarga del capacitor y ver si este ha tenido algún cambio en su capacitancia. Obviamente todos estábamos familiarizados con las tablas del comportamiento de los latch SR, así es de que nos vamos a centrar en los estados que nos interesan, que básicamente son la carga y la descarga o el toggle que tendremos en el latch. Como podemos observar en esta diapositiva, nos está mostrando cómo el capacitor empieza a cargarse una vez que nosotros lo conectamos al circuito y se empieza a dar el tiempo de carga cruzando los límites establecidos para cada operacional y poder compararlos y emitir salidas en las entradas del latch S y R a través de los operacionales. Tenemos ahí como límite superior 2/3 de la alimentación, límite inferior 1/4 de la alimentación para los comparadores que están en caso del oscilador de relajación. Y bueno, aquí estamos observando cómo se dan estos cambios y en el caso de la descarga también cómo la estamos provocando, de tal suerte que pues constantemente estamos cargando, descargando, generando ciclos o periodos completos, lo cual nos ayudará a generar una señal de frecuencia constante, la cual por supuesto podemos medir en un temporizador y podemos establecer si hay una diferencia. Esa diferencia pues nos ayudará a determinar si hay un toque o no. En este caso tenemos aquí un ejemplo en donde el sensor está tocándose y tenemos una frecuencia ya establecida, ¿sí? Si el sensor lo dejamos de tocar, pues cambia la frecuencia y esto ya es algo más sensible en cuestión de señales que podamos utilizar para definir si el sensor fue tocado o no. Y bueno, obviamente podemos combinar varias entradas multiplexadas para utilizar también diferentes sensores de manera simultánea, de tal suerte que podamos incluso armar por ahí un teclado de sensores touch capacitivos, ¿verdad? Y bueno, ese es uno de los principios de funcionamiento. Obviamente esto implica que nosotros detectemos la frecuencia. Habrá que prepararse para eso a través de los timers para poder definir cuándo es que se hizo el toque. Tener en cuenta que la frecuencia base, cuando el sensor no ha sido tocado, puede también tener algunos cambios. Ya lo mencionamos, pueden ser provocados por la temperatura o la humedad incluso. Y bueno, en el caso de los sensores de voltaje, en realidad lo que vamos a hacer es tener por ahí una fuente de corriente constante preferentemente, para ver cómo el capacitor cambia su capacitancia y poder detectar el nivel de voltaje suficiente y ver cómo la capacitancia se incrementa al tocar este capacitor. En este caso, nosotros estaríamos trabajando con una medición de corriente para poder detectar el voltaje. Ustedes saben que la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Si consideramos que la corriente es constante, entonces podemos establecer también que el voltaje y el tiempo podrían ser. De tal manera que nosotros podamos establecer una lectura de la capacitancia en función de estos parámetros. Y bueno, aquí tenemos una formulita donde, aprovechando esa fuente de corriente constante, podemos nosotros cargar y descargar el capacitor y poder medir el voltaje a la salida.
de tal suerte que esto nos pueda ayudar a determinar un cambio en la capacitancia. Como se muestra en esta tabla, ahí nos menciona en el caso del recuadro amarillo, cuando el sensor fue tocado, tenemos una capacitancia de 30 picofaradios y nos refleja un voltaje de 1.8 voltios. Cuando el sensor se tocó, que en este caso sería en el recuadro verde, tendríamos 1.4 volts. Y bueno, hay un incremento de capacitancia de apenas 7 picofaradios. A eso es a lo que nos referíamos con que la capacitancia es apenas perceptible. Y bueno, si utilizamos una fuente de corriente constante, esto reflejará un voltaje a la salida. Pero también pueden darse cuenta que la diferencia no es muy grande. Incluso podríamos no estar seguros si toqué el sensor, si me refiero a la lectura con voltaje. Entonces, pues hay varias recomendaciones para el manejo de este tipo de sensores. Es importante tener presente siempre los circuitos de carga-descarga que principalmente se manejen para ya sea el sensado a través de frecuencia o voltaje. Y bueno, en el caso de las corrientes, las fuentes de corriente constantes, pues que se mantengan realmente así, constantes, ¿verdad? Que no tengamos una variación en ellas, porque obviamente tendríamos un error en la lectura. Hay que fijar tiempos de muestreo para la lectura del voltaje que nos aseguren que estos cambios puedan ser perceptibles en el lapso de tiempo determinado. Y que también podamos detener el tiempo de carga o descarga de los capacitores. Obviamente esto involucra el uso de un ADC también en ellos. Y bueno, aquí estaríamos viendo una gráfica donde en un osciloscopio se mostraría precisamente los tiempos de carga y descarga de un capacitor y el tiempo de muestreo que utilizaría el ADC para tomar estos valores. Obviamente es importante considerar los cambios de nivel en las famosas rampas que se dan cuando ocurren estos cambios de carga y descarga. Bien, son algunas de las técnicas que podemos nosotros llegar a manejar con diferentes dispositivos. Obviamente Microchip se ha encargado de diseñar microcontroladores con hasta 16 canales de entrada para manejar hasta 16 teclas distintas y poder utilizarlas en algunos de los dispositivos o equipos de manera comercial. En el mundo real, la capacitancia puede ser un poquito más complicada en cuestión de detección. ¿Por qué? Bueno, pues esta gráfica nos muestra que podemos tener algunos cambios significativos por la forma en que tocamos los sensores. No siempre tocamos de manera igual a los sensores, podemos hacerlo de una forma suave, de una forma un poquito más dura, que en este caso estamos haciendo más presión sobre el sensor. Por lo tanto, tenemos el dedo presionado en un área mayor sobre el sensor y bueno, esto también produce cambios de capacitancia. Los cambios de temperatura, tenemos una temperatura ambiente, nosotros tocamos, eso puede también influir en una inducción en la temperatura, aunque no es muy rápida, pero sí los cambios de temperatura ambiente pueden provocar también fallos en la detección de la capacitancia. Y bueno, los contaminantes que puede haber en la superficie de estos sensores, ya lo mencionamos, agua, cápsula, cualquier cosa que podamos encontrar por ahí en la cocina mientras estamos haciendo los alimentos. Y bueno, detectar esos cambios puede ser algo difícil. Sin embargo, pues también tiene sus ventajas. En el caso de los botones que usamos de manera tradicional, que son mecánicos, sabemos que tienen un periodo de desgaste, tienen una determinada cantidad de ciclos de uso y bueno, también tienen otro fenómeno que no siempre es agradable en cuestión del diseño, que es el rebote, lo cual nos puede llevar a provocar algunas condiciones erráticas en su detección. Así es de que pues esas desventajas se vuelven ventajas en el sensor touch, porque precisamente como no hay un accionamiento mecánico, pues no hay un ciclo de desgaste, pero sí se vuelve complicado la detección de la capacitancia. Aquí estaríamos viendo algunos de los casos donde se presenta el toque de un botón de manera normal
que sería nuestro caso ideal. Luego tendríamos otro donde hay variaciones de temperatura o de humedad. Otra donde la superficie esté sucia o tenga algunas partículas o residuos que impidan que la detección sea muy clara. Entonces tenemos un estado de reposo, que en este caso en las gráficas las ven en la línea roja, y la línea de activación, en donde encontraríamos en este caso la línea azul. Pueden observar que de manera idónea y de forma normal podríamos detectar claramente la diferencia de toque. Sería muy marcada en este caso en condiciones ideales. Sin embargo, cuando hay una variación en la temperatura o la humedad, prácticamente estas dos líneas son indistinguibles. Son muy cercanas una de la otra y resulta complicado hacer una detección del si se tocó o no el sensor. Si están sucias, bueno, todavía tenemos un poquito más de probabilidades porque lo que estamos haciendo es incrementar la constante dieléctrica, ¿verdad? Y bueno, podemos no solo tocar el sensor con un dedo, sino podemos acercar toda la mano y obviamente esto cambia la capacitancia, lo cual lo vuelve aún más complicado en su detección. Entonces, ese tipo de cosas son las complicadas para la cuestión de los sensores, ¿sí? Y bueno, pues hay todo un plan para poder desarrollar estas técnicas. Otro de los problemas que enfrentamos es cuando diseñamos un teclado con sensores tipo touch, nos estamos acercando a las condiciones en donde pues vamos a tener sensores alrededor. Así es de que esta gráfica nos muestra un caso donde, por ejemplo, si ustedes tocan el sensor 1, estarían también induciendo cierta capacitancia en los sensores 2, 5 y 4. Así es de que estos 4 sensores estarían cambiando de manera simultánea y tendríamos que detectar cuál de ellos es el que se está presionando de los 4, ¿verdad? Y obviamente, si hago lo mismo con el 3, pasará algo similar con el 2, con el 5 y con el 6, igual con el 7, igual con el 9. Son los mismos casos, es decir, estamos provocando un incremento de la capacitancia en los sensores aledaños. Creo que el peor de los casos sería cuando yo toque el 5, ya que estaría provocando una capacitancia en todos los sensores que están alrededor. Y bueno, la detección de cuál es el que realmente estoy tocando se vuelve un poquito más complicado. Si intentamos hacer una matriz de sensores, como se puede ver en el dibujo, tendríamos 2 placas para cada sensor. Y bueno, podríamos diseñarlas de esta manera para poder tratar de detectar realmente cuál es el que se tocó. Sin embargo, la construcción de una matriz pues no siempre es lo más adecuado, porque también conlleva otro tipo de problemas similares a los que acabamos de comentar en cuestión de incrementar la capacitancia en los sensores que están alrededor. Y bueno, en la actualidad ustedes han visto algunos sensores que son del tipo deslizable, como los que vemos en la imagen, y es otro tipo de sensor que también son muy interesantes. Solo basta con que yo deslice el dedo en la superficie para indicar un valor menor hacia un valor mayor o viceversa, de un mayor a uno menor. Y bueno, aquí estaríamos buscando un comportamiento para poder establecer, por ejemplo, el incremento de volumen en una computadora, en un teléfono celular, que pues resulta muy interesante este tipo de controles. También son capacitores, por supuesto, pero estamos cambiando la capacitancia dependiendo de la distancia que estamos manejando en el dedo y los extremos en donde nos encontramos para poder hacer la detección. Para hacerla un poquito más sencillo, se coloca también una línea de tierra entre los dos, lo cual en este caso nos permitiría tener prácticamente 2 capacitores con respecto a tierra para poder tener una diferencia de capacitancia y con base a esta diferencia establecer el porcentaje del incremento en el ejemplo que les mencionaba de volumen. Que bueno, en algunos casos también se utiliza para cambiar el brillo y bueno,
se les pueden ocurrir por ahí 1001 aplicaciones. Ese es otro ejemplo de cómo utilizar los capacitores. En cuestión de las técnicas de diseño de los capacitores, pues Microchip nos recomienda que si se tratan de botones de toque para utilizar obviamente la mano, pues se recomienda hacer áreas de media pulgada por media pulgada y obviamente la placa que esté enfrente con las mismas características para ir construyendo los botones. Esto en función de las medidas promedio de los dedos en las personas. Obviamente en general, ¿verdad? Sabemos que los niños pues tienen los dedos un poquito más pequeños. Esto producirá también otro tipo de problemas en donde tendríamos que comparar si se trata de un niño o se trata de una persona adulta la que está tocando, porque la capacitancia pues al final de cuentas cambiará, ¿sí? Entonces tenemos que abordar todas las variables que se puedan dar alrededor y bueno, una de las formas de empezar a establecer condiciones que permitan de manera práctica leer los capacitores sin que nos influya todo lo que está en el exterior, pues es también controlar su diseño. Y justo aquí es lo que estamos viendo, por eso las dimensiones recomendadas por parte de la marca. Aquí vemos la fórmula en donde nuevamente repetimos, la capacitancia depende de dos constantes, el área y la distancia entre las placas. Entonces vamos a controlar el área de diseño del sensor y también la distancia entre ellas. La distancia entre sensor y sensor también se vuelve importante, porque de otra manera vamos a inducir capacitancia en los sensores aledaños. Si nosotros los alejamos un poquito más, la distancia entre ellos también influirá y esto es inversamente proporcional, de tal manera que la inducción sobre los sensores que están alrededor se vuelve más pequeña. Si a esto se le añade además unas líneas de tierra entre los diferentes sensores, también podemos evitar que haya inducciones de capacitancias parásitas en los sensores que están alrededor con respecto al que quiero tocar. Se busca también que de alguna manera las conexiones que tienen que ver con las diferentes placas de los capacitores en el diseño de los sensores, todas estas líneas vayan en la parte baja del PCB, es decir, en la parte opuesta de donde se va a hacer el toque, o en capas intermedias. Y de ser posible, en algunas de las capas intermedias, pues brindar con líneas de tierra para evitar capacitancias parásitas. Otro factor importante tiene que ver con los elementos que utilizamos para proteger los sensores, como son, ya mencionábamos por ahí el acrílico, también el grosor influye. Entonces, para facilitar la detección de toque, pues conviene más utilizar un elemento grueso para que nos permita aumentar la capacitancia sobre el sensor. Si utilizamos vidrio o utilizamos algún plástico, también esto influye sobre la superficie y también hay que definir cuál es el protector que vamos a utilizar, si un vidrio o un plástico, que nos conviene más para aumentar la capacitancia y que sea más fácil la detección. Obviamente las cubiertas pues protegerán contra algunos efectos que puedan ser importantes en cuestión de las características físicas, de aislar, por ejemplo, el agua de un circuito eléctrico, que son de las cosas que siempre estamos intentando evitar, porque ya sabemos que esto provoca algún cortocircuito o un mal funcionamiento en los dispositivos. Y bueno, el diseño del PCB tratando de colocar los componentes también por la cara opuesta de donde están los sensores. Y bueno, básicamente esas son algunas de las ideas para el diseño de este tipo de dispositivos. Y bueno, aquí Microchip nos recomienda, por supuesto, la utilización de algunos de sus kits de desarrollo, en donde, como vamos a observar en la figura que está al centro, se trata de un teclado similar al de una calculadora y hay unos sensores al lado izquierdo
los cuales pueden ser circulares. En este caso, al estar tocándolos de manera circular, se van activando algunas de las líneas. Y bueno, eso permite hacer controles giratorios tipo touch. Y los deslizantes, por supuesto, como el que vemos del lado derecho, donde aparece un menos y un más. Y bueno, esta herramienta cuenta con una circuitería especial que permite incluso tomar lecturas de cada uno de los sensores, hacer las calibraciones respectivas para afinar aún más el sensado en este tipo de dispositivos.